Hermanas, hermanos, pues la bienvenida en esta mañana para dar inicio a nuestro encuentro. Dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto al mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió: siempre. Gracias, Señor, porque podemos así exponernos hoy a tu consejo. Señor, queremos aprender de ti. Queremos aprender de lo que tú tienes en tu palabra para la vida de tu pueblo, para la vida. Es tan difícil reconocer, hermanas y hermanos, reconocer y aceptar gustosos lo que Dios en su soberana providencia nos envía o permite aquí. Aquí encontramos entonces en el texto que he dado lectura, encontramos uno de esos casos donde un siervo de Dios, en este caso David, tuvo que enfrentar una situación del rey David. Veamos lo que nos dice entonces el texto. A David, como ya leímos, a David o al rey David, el rey de Israel, le sale del camino un hombre violento, un hombre agresivo, un hombre desafiante, un hombre provocador. Y según el versículo 5, este hombre era de la familia de Saúl, del rey que había gobernado en Israel primero, es decir, el primer rey que hubo allí en Israel. Dice el 5, verso 5, vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa, noten bien, de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Pues bien, allí este hombre quizá sentía celos por su familia y también por la tribu de Benjamín, celos por el hecho de que el reino que había estado antes por 40 años en manos de Saúl, el reino había sido pasado a otro hombre que había sido elegido por Dios y ya no era de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá. Quizá había esperado este hombre la oportunidad para desahogar todo su enojo, su rabia e indignación que habría reprimido por un buen tiempo. Ahora, según nos dice el texto, versículo 6, este hombre, Simei, maldice a David y recoge piedras del piso, las levanta y las arroja o las tira hacia donde iba David, dice, por la parte baja del monte. Esto era señal de desprecio e insulto. Incluso el versículo 13 habla de que también esparcía polvo así hacia el aire, y esto para agregar insulto a esta injuria contra este siervo del Señor. Ahora, ¿qué cosas fueron dichas contra David? Este hombre le decía: fuera, fuera, hombre sanguinario. Es decir, que se vaya lejos, váyase lejos, porque no merece vivir y menos gobernar. Eres persona no grata. En otras palabras, quería decirle: aquí no te queremos, huye, vaya lejos. Y aún le dice, versículo 7, dice el texto que maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Hombre sanguinario y perverso, le decía acá. Luego, versículo 8, le expresó: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl
el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínense esa clase de injuria, o lo que se nombra también calumnia, calumniando a este hombre de Dios. Y aún habla de que Dios le había quedado el reino, que el reino no le pertenecía, en fin, y sorprendido que estaba recibiendo el pago, según esta calumnia, que está recibiendo el pago por todo lo malo que había hecho, que era el justo pago por sus obras. Ahora, consideremos en cuanto a la provocación o la ofensa o la calumnia de Simei. Este hombre ¿tenía todo el derecho de hacerlo? No, no tenía el derecho. Ahora, él tenía, según lo que muestra el texto, él tenía razón en lo que decía. Tampoco tenía razón en lo que decía. ¿Qué vemos en esta provocación, esta ofensa? Una ofensa premeditada, como lo ha el dicho, lo que expresa el dicho. Se sacó el clavo que él tenía allí dentro de su corazón. Una calumnia de lo más vil. Lo más seguro, Simei pensaba, cuando habla de David, que era hombre sanguinario, que había dado muerte, como expresa el texto, a la familia, es decir, la casa de Saúl. Seguramente este hombre pensaba que David era así, pero no estaba en lo cierto. Quizá pensaba en la muerte de Abner, recuerden de Abner, el general del ejército de Saúl, de Isboset, un hijo de Saúl también, que fue muerto por otros dos hombres allí cuando el hombre estaba reposando en su casa, en fin. Y en todo esto, pues como vemos, este hombre que estaba ofendiendo, calumniando a David, Simei, no tenía razón. Incluso cuando decía que había reinado en lugar de Saúl, quizá él también pensaba que David le había quitado el reino a Saúl y que David entonces se había aprovechado de esa circunstancia cuando Saúl murió. David, según Simei, consideraba a David como usurpador, ambicioso de las posesiones legales de ellos. Pero recordemos, hay que tener en cuenta que este hombre Simei no estaba en lo cierto que decía en su calumnia, ya que David no buscó por sí mismo el reino, es decir, ser el rey, no permitió tampoco en dos ocasiones que le quitaran la vida a Saúl, y David expresó más bien: ¿cómo voy yo a extender mi mano contra el ungido de Jehová? David era ungido rey, pero cuando hubo la oportunidad de que uno de sus fieles soldados matara a Saúl, David no le permitió. Ahora, el lenguaje de este hombre era un hombre exasperado por los males que él consideraba que él, no que era, sino que él consideraba en su malvado corazón que había sido hechos contra su familia por parte de David. Ahora, vamos entonces a considerar qué hizo o cómo actuó David. David, ante la provocación, ante la ofensa vil e injusta, como hemos visto, pues David lo que hizo fue allí, pues, ante esta situación, ante esta provocación vil e injusta, pues, estorbar a uno de sus fieles soldados a que saliera en defensa de su vida. Es decir, aquí lo que para el cristiano, para el creyente, es que ante la provocación, ante la ofensa vil e injusta, el cristiano debe estorbar,
no debe permitir el que alguno salga en su defensa con violencia. Eso nos habla versículos 9 al 11. Es el texto que avisa. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? ¿Qué dice David? Que dijo: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Mira, un hombre que descansaba en la soberanía de Dios, un hombre que sabía quién es Dios, y un hombre que sabía que nada se le escapa del control de Dios. De ahí que la reacción de aquel fiel soldado era quitarle la vida al que estaba provocando al rey David, pero David no le permite. Es decir, aquel hombre, Abisai, quería tomar venganza por sus propias manos. Vemos entonces ese impedimento de David a su leal, su fiel soldado, versículos 10 y 11, su convicción cuando habla aquí: ¿qué tengo yo con vosotros? Nuestras actitudes, pues son, ante alguna provocación, nuestras actitudes son totalmente diferentes, deben ser totalmente diferentes, en fin, de lo que actúa una persona no temerosa de Dios, una persona que no descansa o no se apoya en la soberanía del Señor. Aquí el reconocimiento, incluso cuando David dice Dios le ha dicho, Dios le ha enviado, es la acción de Dios, del Dios soberano, quien gobierna todo. Y Dios, allí con lo que le pasó a David, Dios lo consideró necesario. David necesitaba aprender humildad y afianzar su dependencia absoluta de Dios. Así que no era posible estorbarle al Señor, más bien ahí, la actitud de David: hágase, Señor, tu voluntad. ¿Qué vemos, hermanas y hermanos? ¿Qué ejemplo tan loable de David, que ante la provocación y ofensa, cuando él mismo no buscó tomar venganza y uno de sus fieles soldados, buscó tomar venganza, él no le permitió? ¡Qué ejemplo tan loable de este hombre! Demostró el espíritu de humildad y profunda resignación del que está de acuerdo con la voluntad de la providencia divina, cuando allí Dios permitió que Simei fuera para de alguna manera humillar a David. Y allí David entonces confirmó su resolución de estar así en total dependencia del Señor. Más adelante nos hace ver que el mismo Simei que maldijo a David, él fue a encontrarle a él y aún a suplicar su perdón. Y otra vez, es en el capítulo 19, el tiempo apremia, pero ahí, otra vez, Abisai, su fiel soldado, buscó tomar venganza y David no le permitió. Más luego, con tiempo, pueden ver ese relato, está en este mismo segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículos 15 al 23. ¿Qué nos llama el Señor? Revistámonos de ese espíritu perdonador que tenía David. Dios nos dice: no os venguéis, amados míos, mía es
la venganza. Dios dice, yo pagaré. Eso está en Romanos 12, 19 al 21. Pero, hermanas y hermanos, sobre todo, imitemos a Cristo. Imitemos a aquel que el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en su primera carta. Quiero leer esos 4 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Miren lo que nos habla del gran ejemplo de Cristo. El apóstol escribiendo a creyentes que sufrían, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué ejemplo loable tenemos en Cristo! Y las Escrituras nos llaman a imitar a Cristo, a seguir, pues aquí el texto, esas pisadas del Señor. Y es que Cristo le dijo a los suyos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que aprendamos de Él. Ante una provocación injusta, vil, el cristiano debe descansar o esperar en el Señor. Volvemos a segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Mira, versículos 12 al 14, lo de David. Ante la provocación vil e injusta, puede descansar o esperar en el Señor. 12 al 14. Allí las palabras de David. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando, maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Un buen rato, podemos decir, un buen tiempo para sacar de quicio, por la expresión popular, o sacar de casillas a la persona ante esta provocación. Pero ¿qué David? David descansó o esperó en el Señor. Dios nos enseña, Dios nos llama a dejar los asuntos de provocación o de ofensa contra el cristiano. Dios nos hace ver, dejar esos asuntos en sus manos. Y así entonces, hallar pleno descanso en el Señor, teniendo expectativa en que Dios mira la aflicción del justo y que Él se encarga tanto de consolar al justo en la aflicción, como también de darle la salida apropiada. David sabía quién es Dios, el soberano, el que controla absolutamente todo. Y allí entonces nos corresponde con paciencia, esperar en el Señor. Eso vemos en David, con la esperanza plena y convicción firme de que Dios cambie la maldición en bendición. Sí, Dios puede cambiar esa maldición que puede venir de alguien contra el justo, contra el piadoso. Dios puede hacer que más adelante pues cambiarla en bendición. Tener la certeza entonces de que Dios
no deja avergonzado ni defraudado a ninguno de aquellos que esperan en Él. Hermanas y hermanos, reconozcamos que Dios es soberano en cada cosa que nos sucede en este mundo. Recordemos, tengamos presente, Él es soberano en cada cosa que nos suceda en este mundo. Él no ignora ningún detalle de nuestra vida. Nada se le escapa del control del Señor. No solo en lo que nos agrada o traiga bien poder descansar en el Señor, es también en todo lo que pueda traer aflicción o afrenta en nuestra vida. Hermanas y hermanos, apoyémonos en el Señor. Descansemos en Él en todo tiempo y lugar, pues, como expresa Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido así llamados. Cuánta es la lucha de ser conscientes ante la soberana providencia del Señor. Nos gusta creerle al Señor, claro. Nos gusta creerle al Señor y hasta defender la doctrina de su soberanía en todo. Pero, cuán difícil, hermano, cuán difícil aceptar esa soberanía del Señor sin quejas cuando nos toca o nos corresponda sufrir acá provocaciones u ofensas de otros. Lo que queremos es nuestro honor, ¿cierto? Nuestro buen nombre. Y de ahí muy fácil nos dejamos sacar o salir de casillas. Entonces, ante la provocación y ofensa de otros, no hay que reaccionar con violencia, lo que hemos visto en el caso de David, y el ejemplo que vimos de Cristo. No actuar tomando venganza, no permitir que otros salgan en defensa para causar daño físico al ofensor. Lo que nos corresponde es descansar en el Señor, dejar las cosas ante el Señor, reconociendo que Él gobierna con justicia, que Él dirige aún los detalles de nuestra vida con un propósito sabio y para nuestro bien, que finalmente redunde para la gloria, la alabanza de nuestro Dios. Hermanas y hermanos, aferrémonos al Señor y esperemos en su fiel cuidado, pues Él no dejará avergonzado a ninguno de cuantos en Él confían. El apóstol dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, entonces, hasta acá la enseñanza, y creo que hay preguntas, ¿cierto? Hay preguntas, hay inquietudes, entonces les escucho. Pues yo pienso que queda claro todo eso a nosotros que estamos ya aprendiendo de la Biblia, que debemos cambiar en ese sentido, de que si nos ofenden, callar y esperar. Claro está que si nos van a atacar, yo pienso, ¿no? Nos lo atacan a uno, pues también tener defensa, ¿no? Pero no ser agresivo ni nada mientras uno pueda soportar. Eso es. Un ejemplo claro, por ejemplo, esta ciudad acá, Bucaramanga, sí, toda la área metropolitana con tanta violencia, sí, tanta agresividad, en fin, momento dado el cristiano puede ser atacado pero por un delincuente. ¿Qué hacer? Sí, ahí sí toca de pronto reaccionar un poquito, pero sí, no, pues no sé, uno no sé cómo reaccione también en ese sentido, sí, pero sí uno tener mucho cuidado, o sea, tratar de evitar eso para no. Eso es, hermano, tratar de evitar y más bien, mira, hay casos de Cristo cuando Él buscaron
echarle mano y aún levantaron piedras para tirarle, ¿qué hizo el Señor? Ante la provocación, la ofensa. No, pues, Él salió, él se fue. sí. Él salió por medio de ellos y no, Se fue y no dijo nada. y no dijo nada. Eso es, no dijo nada. No buscó, como habla Proverbios, el que busca igualarse a otro, es decir, con el necio, digamos el necio, entonces ya es igualarse. Entonces más bien evitarlo. Sí, hermano. Pastor, buenos días. Buenos días, hermano. Quisiera, ¿qué fue lo que provocó en Simei ese tipo de comportamiento? O sea, ¿fue inducido por otras personas o era algo que él creía de David y por voluntad propia decidió realizar como ese comportamiento? Pues el texto no nos muestra si fue que otros le insinuaran, pero da la impresión que él, como era de la familia de Saúl, y en esos tiempos y en esos reinos, por lo general, los hijos eran que heredaban el reino, es decir, el reino, en el caso era de los hijos de Saúl, o la familia de Saúl. Entonces, da la impresión más bien que Simei por sí mismo, en forma premeditada, y parece que era un hombre influyente en la familia de Saúl, y allí en la tribu de Benjamín, que por sí mismo, pues, actuó allí para provocar y ofender al rey David, que iba huyendo de su hijo Absalón, ya que Absalón había usurpado el reino, había tomado allí el reino y echó fuera a David. Yo creo que él esperaba que el reino le quedara a él como hijo de Saúl. No, era de la familia. Sí, de la familia, pero Sí. él esperaba, creo, que le quedara a él el trono y no al otro. Y por eso pienso Sí. que también le dio mucha rabia, porque diría cómo le van a dar a otro y no a mí, que soy hijo de la familia, De la familia. que está. Sí. Ahí sí, como dice el pastor, el reino va, la cabeza y luego queda el otro y el otro. Eso él pensaba, eso es para mí, y llegó el otro, entonces claro, Sí. no se aguantó, como decimos acá. No se aguantó, eso es, no se aguantó esa situación. Muy bien. ¿Qué otra inquietud hay o compartir, en fin, de lo que hemos visto el texto en esta mañana? Y lo bueno de David que no permitió que el soldado lo atacara. Eso es. Él cayó, esperó. Eso es. Qué buen ejemplo Es un de ejemplo David, muy bueno. ¿cierto? Sí. Y están escritos en la Biblia, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que lo que le sucedió al pueblo de Israel puede ser escrito como ejemplos para nosotros. ¿sí? Entonces, para imitar lo bueno, en el caso lo bueno de David ahí, imitar lo bueno, y en las cosas malas, pues rechazar lo malo, ¿cierto? Sí, porque humanamente, como humanos, ante una provocación y ante una ofensa que se prolonga, que se insiste humanamente, es a reaccionar también, ¿cierto? Reaccionar en contra. Pero bíblicamente, para el piadoso, para el temeroso de Dios, el Señor nos enseña: no tomemos venganza. No tomemos venganza. ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Cómo se puede describir el hecho de que David no haya reaccionado en contra de Saúl? ¿Será parte del temor, de su piedad o Cuando antes de este episodio, es lo que dice el hermano, ¿verdad? Sí, antes de este episodio, ¿cómo se explica? Pues David, ya en ese tiempo, cuando tuvo la oportunidad dos veces, nos dice el texto, de oportunidad de que si no fuera él, entonces su fiel soldado matara a Saúl, que le iba persiguiendo injustamente. Entonces, allí David, pues lo que podemos decir o explicar es que él había aprendido a esperar en Dios y a esperar el tiempo de Dios, porque el Espíritu de Dios moraba en su corazón. Entonces, como el Espíritu de Dios moraba en su corazón,
David era un hombre temeroso de Dios y era un hombre libre de egoísmo, libre de ambición, y era un hombre entonces, claro, teniendo el Espíritu del Señor, pues actuaba así, o pudo actuar de esa manera. Porque él dice, ¿cómo voy yo a extender mi mano contra el ungido de Jehová? Porque Saúl era ungido de Dios, en el caso como rey, había sido ungido por parte del profeta Samuel como rey en Israel. En una ocasión, dándolo de David, él decía, pues, debo esperar hasta que, bien sea que Dios ya le quite la vida a Saúl, Dios determine, o que descendiendo en guerra, muera en manos de enemigos, para luego entonces yo ya tomar el reino, el cual ya Dios le ha dicho que le pertenecía, porque ya había sido ungido tiempo atrás por Samuel. Entonces, guardar esa parte también de lo que habla el texto. Encuentro con Samuel. Otra inquietud, pregunta. Pues si no, entonces oramos al Señor. Oremos dando gracias por este tiempo, la primera hora del culto de escuela en la mañana de hoy. Entonces, oremos al Señor. Padre Celestial, Padre, gracias por poder así acercarnos delante de ti, por poder acercarnos ante tu presencia, y solo por méritos de nuestro bendito, glorioso Salvador que es Cristo el Señor. Gracias, oh Padre, por poder abrir tu palabra, las sagradas escrituras, por poder abrir la palabra del Señor, y esta palabra que es viva, que es eficaz, y encontrar en ella, oh Señor, estos episodios, encontrar en ella, Señor, estos registros de la reacción sabia, acertada, en el temor del Señor, de aquellos santos hombres que sabían quién era el Señor y que estaban apoyados en el Señor, porque en ellos moraba el Espíritu del Señor. Y ellos entonces habían aprendido así a reconocer la majestad, el poder, el dominio, el señorío del Señor sobre todas las cosas. Gracias, Señor, así por poder aprender de tu palabra y cosas prácticas, oh Dios, para nuestra vida común, nuestra vida diaria sobre esta tierra. Señor, ayuda a cada hermana, a cada hermano, cada creyente en Cristo, en cada creyente en quien mora el Espíritu de Cristo. Ayuda a cada uno que ante alguna ofensa, alguna provocación injusta, pues podamos así reaccionar en el temor tuyo, no tomando venganza, no usando la violencia, sino siguiendo ese ejemplo que nos muestra del rey David, como el mayor ejemplo que es el Señor Jesucristo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Aquel que cuando le crucificaron allí en la cruz, él más bien, estando allí clavado, ante tanta provocación, ofensa, burla contra él, clamó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ayuda a cada uno, Señor, a actuar en ese Espíritu de Cristo, para tu gloria y para tu alabanza. En Cristo el Señor. Amén. Amén. Y amén.